Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y soy neurótico. Bendición del cielo. Pero esto me refleja, sin duda, a lo que decía el apóstol Pablo. Primero es el hombre animal y después es el hombre espiritual. Es un proceso de una rebelión a un sometimiento, no obligado, sino voluntario, a un sometimiento que da placer estar sometido a alguien tan bueno, tan cariñoso, tan amable, tan generoso. Cuando por primera vez eh, me enviaron dinero en el banco donde ahora estoy, me hicieron un regalo. Por ese envío me hicieron un regalo de 200 pesos. Y por ese regalo me sentí beneficiado. Si por 200 pesos uno se siente beneficiado, cuanto más por el regalo de la vida que Dios nos da cada día, que es mucho más que 200 pesos. Eso aliviana un poco nuestra carga, pero, pero no nos da vida. No nos da vida, sostiene la vida, pero no nos da vida. Quien es dador de vida es el Dios amoroso y bondadoso, el que me busca día a día con cuerdas de amor, el que me atrae con cuerdas de amor. Hace un momento estuve escuchando el relato sobre un maestro japonés que hizo un experimento con sus alumnos. Puso agua en un recipiente y luego le dijo a la mitad de sus alumnos que maldicieran el agua, que le dijeran toda clase de pestes. Y en otra parte puso otro de agua y que bendijeran esa agua, que le dijeran qué linda eres, qué sabrosa eres, me encantas, gracias por darme vida, etcétera. Cuando se acabó el experimento, se pasó por el microscopio al agua para ver qué, qué había sucedido con sus moléculas. El agua que había sido maldecida, esta agua se veía caos, se veía que el agua estaba muriendo, mientras que la otra, la que fue bendecida, se veía con gran vida. Nosotros los seres humanos tenemos el 70% de agua, 70% de agua. Si nosotros maldecimos, nos maldecimos a nosotros mismos. Si nosotros bendecimos, nos bendecimos a nosotros mismos. Si pensamos en, como dice el apóstol Pablo, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, entonces nuestro ser se siente reconfortado, nuestro ser se reestructura. No solamente nuestras neuronas empiezan a reaccionar para ayudarnos a vivir. Por eso es importante sacar de nuestra boca y de nuestros pensamientos toda maldición, purificar nuestros pensamientos y nuestra boca. A Dios sea la gloria y sea la alabanza. Bueno, pues vamos a ir con Santiago, ¿verdad? El versículo 19 del capítulo 1.
Y aquí está Marla que nos va a leer. Gracias, Marla, bienvenida. Sí, muchas gracias, Víctor. Y voy a leer, solo son 3 versículos, a ver si con eso le parece bien o continúo. Usted me dice. Santiago 1:19 al 21 dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Amén. ¿Quiere que siga leyendo, Víctor? Bueno, estaba cerrado el micro. Gracias. Ujú. Este, es importante para nosotros aceptar la palabra. Y la palabra dice implantar. ¿Qué significa implantar? Implantar significa poner dentro de. Implantar no está hablando de obligación, pero sí está hablando de esfuerzo. Cuando tenemos una plantita marchita y que no crece, entonces quitamos esa planta y luego plantamos, implantamos otra que tiene más vida y que va a dar mejores frutos. Lo mismo pasa con nosotros cuando estamos aceptando la palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros necesitamos implantar esa palabra en nuestras vidas. Implantar significa que me voy a esforzar por hacer lo que Dios dice, aunque me parezca imposible, porque no estoy solo, porque la fuerza del Espíritu tiene que manifestarse en mi presencia. ¿Por qué? Porque estoy esforzándome por hacer la voluntad del Creador, del Padre, a través de su Santo Hijo. Así que en este trabajo les pongo un ejemplo. No te pierdas de Santiago porque vamos a regresar ahí, pero vayamos a Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Veamos qué es lo que dice la palabra aquí. Muy bien. Hebreos 9:14 dice así. Aquí está. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Gracias. Cuando leí este versículo, me llegó esa inspiración en ese momento. Aquí dice que el sacrificio de Cristo limpia las obras muertas de mi conciencia. ¿Cuáles son las obras muertas? Todo mi pasado es obra muerta. Todo mi pasado es obra muerta. Los muertos nada saben, pero la persona que está viva y que genera recuerdos negativos se autodestruye. La persona que vive en odio y resentimiento se autodestruye. Nosotros podemos cambiar el ambiente,
Podemos cambiar las circunstancias a medida que nosotros cambiemos, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Él trabaja con las circunstancias más que con la voluntad. El hombre es el que tiene que poner su voluntad y su esfuerzo. Cuando aprendí esto, cuando me llegó esta inspiración, empecé a trabajar en rechazar toda situación negativa en mi mente. Cobros que me hacían las memorias, pecados que venían a mí, que yo había cometido actos que me hacían sufrir, que me hacían sentir culpable, vergüenza y miedo. Entonces empecé a invocar el nombre del Señor Jesucristo y su sacrificio en mi vida. Cristo Jesús ha pagado por mí en la cruz del Calvario. Nada les debo, nada les debo, porque Él ha prometido que limpiará mi, mi conciencia de obras muertas. ¿Por qué la conciencia de obras muertas? Porque en la conciencia están sembradas esas palabras repetidas, negativas, de mamá y de papá, de los vecinos, que se repitieron en la mente infantil una y otra vez. Esas palabras de tonto, torpe, no sirves para nada. Esas palabras de comparaciones son obras muertas en la conciencia, no solamente el pasado, sino en la conciencia. La conciencia es un formato de memoria que va absorbiendo acciones y va creando actitudes y va creando recordatorios de esas actitudes, para bien o para mal. A veces, cuando la conciencia nos recrimina de algo, es porque es la voz del Padre, pero de tu Padre terrenal o de tu madre terrenal. Y en algunas ocasiones, las palabras que repetían los padres se hacen carne en nuestras vidas. Y hoy en día se siguen esquemas en base a a esas acciones que los padres hicieron. Implantaron la palabra en nosotros, implantaron sus dichos, implantaron su maldición y su bendición en nuestras conciencias. Por eso, la conciencia debe de limpiarse a través de la purificación de la palabra de Dios. Cuando aceptamos el sacrificio del Señor Jesucristo en nuestras vidas y empezamos a rechazar toda palabra de maldad, de perversidad en nuestras mentes, nuestros pensamientos se van purificando y nuestras acciones van modificando y nuestra manera de vivir se torna diferente. Y no importa cuán, mm, cuán grave sea lo que esté sucediendo fuera de nosotros, en nosotros tendremos paz. Veamos qué le sucedió al rey. Vayamos al capítulo 21 de Salmos, capítulo 21, los primeros 5 versículos.
Salmo 21, del 1 al 5. Dice así: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concebido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Amén. Amén. Ese rey puede ser tú, esa reina puede ser tú, pero es importante el hecho de pelear nuestra batalla con paciencia, porque nuestra batalla no es de agarrar un arma y aniquilar a alguien. Tenemos la espada de nuestra lengua, pero nuestra lengua es una lengua como la espada de la palabra de Dios cuando está con nosotros, cuando nosotros nos proyectamos internamente, entonces podemos hablar palabra de Dios y la espada de la Biblia está en nuestra boca. Y esos dichos cuidan nuestras facultades mentales, nos ayudan a echar fuera el enemigo y para que el dardo que el enemigo quiera poner en nuestra contra sea apagado por nuestra confianza, por nuestra fe, por nuestra esperanza en el proyecto que Dios tiene para nuestra vida. Pero tenemos que empezar a limpiar nuestra casa, a limpiar nuestra mente, crecer en inteligencia emocional, crecer en ese asunto de limpiar. Como decían aquellos sacerdotes paganos allá por Afganistán, hace pues, siglos y siglos más siglos, estos decían que cuando el hombre limpiaba sus pensamientos, se acercaba a Dios. ¿Y cuánta razón tenían estos hombres? Porque al limpiar nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestro corazón también se va limpiando. Nuestro corazón se va haciendo noble y tierno. Nuestro corazón se va haciendo sensible a la voz de Dios. Pero tenemos que trabajar con lo imposible. Haciendo yo lo posible, pues Dios hará lo imposible por mí. O Él me dará la fuerza y el poder para lo que era para mí imposible, llegue a ser posible. Como bien lo expresa el primer paso, me encanta. Antes carecíamos de poder para gobernar nuestras vidas, pero hoy tenemos poder para gobernar nuestras vidas. Eso es lo que pretende el paso. El paso da una esperanza. Está hablando en tiempo futuro y tú puedes pensar, pero si yo estoy derrotado, estoy siendo derrotado constantemente por este defecto de carácter que no me lo puedo quitar de encima y siempre recaigo en la misma situación, pero el paso habla como Dios habla. ¿Y cómo Dios habla? Le habla las cosas que no son como si fueran, a las cosas que no son como si fueran. Él se encontró con el apóstol Pedro y Pedro era un pescador. Y él lo señaló, lo marcó, le imputó una palabra. ¿Y cuál fue esta? Pedro, desde hoy serás pescador de hombres. Pescador de hombres. Y cambió su oficio de pescador a pescador de hombres. Sin embargo, la falta del espíritu, el dolor y la tristeza después de la muerte del Señor Jesús se encontraban desorientados por la depresión. ¿Por qué? Porque Jesús ya no estaba con ellos.
Jesús es quien proveía el Espíritu para ellos, pues en ellos aún no había llegado el Espíritu Santo. Ellos estaban tristes. Entonces Pedro dijo, pues bien, creo que se acabó todo. Voy a ir a pescar. Sí, Pedro entendía que iba a ir a pescar, pero ¿por qué? Porque el pescar, el ocuparse, lo iba a relajarse y estar ocupado dentro, hablando de los hechos o de las cosas, pues no iban a remediar nada, ¿verdad? Pero, ¡ah, qué maravilla! En ese momento entró Jesús, atravesando la pared, entró Jesús y se encarnó ahí mismo y sopló espíritu a ellos. Y ellos volvieron a adquirir el valor, la fuerza. Cuando eran débiles, cuando estaban tristes, llegó el poder del Espíritu de Dios a través de Jesucristo y fortaleció a aquellos hombres. Y aquellos hombres recobraron la visión y recordaron a través de la calma que le proveyó el Espíritu de Dios, recobraron el entendimiento, no se ofuscaron, sus mentes se aclararon y Jesús les habló del proyecto. Vayan a Jerusalén y espérenme ahí. Y porque cuando venga sobre ustedes el Espíritu de Dios, será poder en sus vidas. Y aquellos hombres no fueron a pescar, se fueron a Jerusalén a esperar, a orar y a esperar en el aposento alto. Ahí comían, ahí estaban esperando la fiesta del Pentecostés, la primera cosecha. La fiesta del Pentecostés, Israel tenía dos cosechas y las fiestas de Dios están basadas en lo que sucede dentro de las cosechas. Entonces, ellos estaban esperando ahí, obedecieron, tal como dice Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu de Dios. Entonces, ellos recibieron poder. Aunque por el momento Dios les apoyó a través de Cristo, el Padre les apoyó dándoles un soplo de aliento para que ellos pudieran aclarar sus mentes. Ya Jesús le había pedido al Padre que los cuidara y el Padre los había cuidado. Ahora él, cuando había resucitado, ahora él estaba a cargo de esta comunidad. Él en espíritu y ellos físicamente. Pero necesitaban el hálito, la fortaleza del espíritu. Por eso necesitamos implantar en nuestra mente el sacrificio de Jesucristo para sacar fuera de nuestras vidas todo mal pensamiento y para aprender a discernir entre lo que es y no es. Y en el aprendizaje siempre va a haber errores, porque algunas veces nos llevamos por un sentimentalismo que llamamos fe, pero es un sentimentalismo, es una fe engañosa. Nuestra fe tiene que estar basada en la razón de Cristo, no en mi propia razón o en mi propio sentimentalismo. No. A veces le llamamos a las cosas que son de Dios cuando no son de Dios, porque no sabemos discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, no sabemos orar como conviene. No sabemos orar como conviene. Porque
desconocemos la voluntad de Dios. Por eso el 11º paso tiene mucha razón. Cuando nos dice busca a Dios, toca la puerta. El que busca encuentra, al que toca se le abre y al que pide se le da. Entonces tenemos que estar dispuestos a tocar la puerta de Dios. Tenemos que estar dispuestos a someternos a su palabra, que es amor, que es bondad. ¿Cómo dijo el joven del segundo paso? ¿Cómo me pides a mí que tome, que, que, que me ponga tranquilo, que esté sereno? Tómalo con calma. ¿Por qué me dices eso? ¿Qué no ves? Primero me convences de que tengo problemas emocionales. Ahora me quieres convencer de que quieres que yo ame a un Dios que no conozco y que saque todas mis ideas. Si hago eso, pues ya no seré yo. Es el fin. Sí, es el fin de una vieja forma de pensar y es el comienzo de una nueva manera de pensar. Es el comienzo de la renovación del espíritu en nuestras vidas, la renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Es por ello que es importante. En este Salmo 21 podemos encontrar las delicias que quiere darnos Dios si somos obedientes a su palabra. Podemos darnos cuenta que Dios nos escucha, que Dios nos habla. Ayer, escuchando a una persona, me llegó la inspiración fuertemente de interceder el día de hoy, porque es importante la oración de intercesión entre nosotros que estamos buscando a Dios de todo corazón. Porque si no hablas de lo que te está pasando en la oración congregacional, entonces, ¿cómo podemos saber, cómo podemos entender qué es lo que vamos a pedirle a Dios por ti? ¿Qué le vamos a decir a Dios por ti? Pero yo que los escucho todos los días y voy viendo sus problemas, me preocupan, me preocupan. Y mi espíritu se inquieta, porque el anhelo de mi ser es que todos ustedes estén bien, que todos ustedes caminen rumbo a Dios todos los días, que lo busquen de todo corazón, que estudien su palabra y que la pongan por obra, que saquen conclusiones, pero, pero no es un análisis comparativo, no, no es a ver qué me va a decir este mensaje, no, es qué es lo que dice Dios y qué es lo que yo voy a hacer. Por eso aquí, en este versículo que leyó Marla de Hebreos, capítulo 9 versículo 14 nos dice que Él está comprometido con nosotros para librarnos de toda obra muerta, de toda idea negativa implantada en la conciencia humana y de todo pecado implantado en la conciencia humana. Recuerdos que no nos permiten ser felices, recuerdos que nos llevan a la frustración. Cuando una persona llegó y abrió su micrófono conmigo
y dijo, es que soy una prostituta. Y la reprendí en el momento. No vuelvas a decir eso. Nunca más vuelvas a decir eso. Tú no eres eso. Si eso lo practicaste en el pasado, hoy no. Tú no eres eso. No te dejes engañar por los recuerdos. No te dejes engañar por las mentiras de Satanás. No te dejes engañar porque Dios te ha perdonado y te ha limpiado. ¿Entiendes eso? Dios te ha perdonado y te ha limpiado. Acepta el perdón de Dios en tu corazón y no vuelvas a decir eso. Nunca, ni lo pienses, porque eres obra de Dios. Ni lo pienses. Éramos muchas cosas, pero hoy no lo somos. Vayamos pues a Santiago y me repasas esos 3 versículos de nuevo, por favor, Marla. Claro que sí. Nada más le pido a Sakura que por favor cierre su micrófono. Muchas gracias. Y dice así, por eso, Gracias. por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Esos son los versículos que leí. Y los nuevos son así. Pero sean hacedores de la palabra y no tan Permítame solamente. un momento, por favor. Claro que sí. Gracias. Ser prontos para oír, pero también tardos para airarse. Prontos para oír es, como les digo, no reaccionen, escuchen, no reaccionen. Las personas tienen cosas que decirnos. Hay algo que está sucediendo en ellos, algo que en ellos está mal, pero ellos tienen hambre de algo y por eso están hablando, porque tienen hambre de algo. Algo les está lastimando, algo les duele en su interior. Y cuando nosotros callamos y permitimos que el iracundo hable, callamos para pensar en sus palabras, para darnos cuenta en dónde está el mal en él y en dónde está el bien en él. Cuando nosotros estamos cambiando nuestras formas de ser, de hablar, de actuar, de pensar, cuando nosotros estamos haciendo este trabajo junto con el Espíritu de Dios en nuestras vidas, las cosas empiezan a ponerse en caos. Empiezan a ponerse en caos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cambios internos en mis formas de ser, de reaccionar, de pensar. ¿Y esto qué sucede? Que las demás personas que estaban acostumbradas a verme movido por sus palabras, por sus acciones, por todas esas cosas, cuando nosotros ya no le seguimos la corriente al maligno, entonces él se enoja
Y él se molesta porque quiere controlarnos, porque quiere someternos, porque no quiere que nosotros seamos transformados en hijos de Dios. Esa es la lucha. Por eso cuando estamos cambiando, cuando estamos esforzándonos, lo primero que vamos a encontrar es caos. Y algunos pensarán, pues no, mejor no hubiera conocido esto. No, al contrario, qué bueno que lo has conocido porque vas a sanar. Pero se tiene que vivir un caos para hacer un reacomodo de las cosas. Si tú llegas a una bodeguita que pudieras tener donde guardes muchas cosas ahí, y que siempre estás poniendo cosas, pero no en orden, pero llegas un momento y mueves una caja para ir en búsqueda de lo que estás buscando, y mueves otra, y así, así. Pero luego dices, no, pues esto es un desorden, yo no quiero estar batallando de esta manera. Entonces empiezas a poner las cosas en su sitio. Y cuando terminas, todo está alineado como debe de ser, hasta hay más espacio y puedes ver y escoger lo que tú quieras. Lo mismo pasa en nuestras mentes. Al principio, nuestros pensamientos estaban como esa bodega desordenada, pero nosotros empezamos a ordenar nuestras palabras y nuestros pensamientos y aprendemos a tener paciencia para escuchar y nos damos cuenta en dónde está equivocado y dónde tiene razón y qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Nunca vamos a poder tener contento al que vive en el egoísmo, porque su corazón es un hueco, es como un barril sin fondo, es como el sinfín, como un tecle, como la rueda de un tecle, da las mismas vueltas para atrás y para adelante, pero no se mueve, ahí está. Así es la persona que está atrapada en la enfermedad mental emocional, en la enfermedad espiritual. Por eso aquí dice, sean pronto para escuchar, pero tardos para enojarse, tardos para enojarse. Santiago nos dice que debemos limpiar nuestras mentes, que debemos purificar nuestra lengua. Yo creo que ese debe de ser uno de los mejores proyectos que tengamos para nuestra vida espiritual. Hoy y siempre tengo que darle mantenimiento a mi mente. ¿Por qué? Porque escucho a lo lejos, no a las personas en mi mente. Escucho a lo lejos algunas groserías, pero yo no las tomo en cuenta para nada. O a veces me llegan sugerencias, cuando estoy hablando, me llegan sugerencias perversas. Yo no las tomo en cuenta porque no son mías. Yo no pienso así, ni soy así. Es el maligno que me está enviando sus dardos para que yo utilice su lenguaje y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Entonces, pongamos atención a lo que nos dice Santiago en este aspecto. Y recuerde la palabra implantar, implantado, implantar, poner, ahí meter, poner y hacerlo crecer. Tenemos que implantar la palabra, por eso estamos repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que estemos plenamente convencidos de esto, que Dios ha comenzado la buena obra en nosotros y estamos convencidos de eso.
que Dios limpia nuestros corazones, que Dios cambia nuestros pensamientos y que debemos de estar dispuestos a apoyarle a Dios a hacer limpieza dentro de nosotros mismos. El buen juez por su casa empieza. Tenemos que empezar a limpiar nuestros pensamientos y enfocarnos en el sacrificio de Dios y recordar la promesa del Señor. Dice que el sacrificio del Señor Jesús, un sacrificio espiritual, limpiará nuestras conciencias de toda obra muerta. ¿Y cuál es la obra muerta? Todas las palabras que los padres dijeron, que los amigos dijeron, que yo mismo dije, que se quedaron en esa conciencia, grabadas. Y también todas las memorias de los daños que yo hice a las personas, esas también Dios las limpió. Dios las limpió en mi vida, Dios las limpiará en su vida, pero tuve que luchar por ellas. Tuve que argumentar constantemente, pensamiento contra pensamiento, argumentar con la palabra de Dios misma que Él ha pagado por mí en la cruz del Calvario y me ha dado la esperanza de la resurrección porque Él mismo ha resucitado y está a la diestra del Padre. Peleemos la buena batalla de la fe con paciencia, con paciencia. Crezcamos en nuestra fe. A medida que vamos creciendo en nuestra confianza en Dios, vamos siendo más tolerantes, más pacientes. Esa es una señal de nuestro crecimiento o de nuestra necedad. Bueno, ahora sí, Marla, perdón, adelante. Muy bien. Voy a leer el segundo párrafo que tiene 3 versículos, 4, dice así. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. El espejo, la perfecta ley. ¿A qué ley se estaba refiriendo Santiago? A los 10 mandamientos. Ser hacedores y no oidores olvidadizos. Pablo les reconvino a los Gálatas. Les dijo, por una oreja entra la palabra y por otra le sale la palabra. Retengan la palabra. Retengan la palabra. Ojalá que pudiéramos retener la palabra tapándose un oído, ¿no? Pero no. Retener la palabra es analizarla, desmenuzarla, pensar en ella. La verdadera meditación no es, no es como el mundo la pinta. La verdadera meditación es pensar la solución que Dios tiene para mi vida el día de hoy, las respuestas que tengo que dar hoy de parte de Dios al mundo, a las personas que me rodean, las actitudes que tengo que hacer crecer en mi propia persona. El trabajo es con nosotros y trabajar con otros es el hecho de ratificar lo que estamos haciendo en nosotros.
Por eso el hecho de la repetición, de escucharnos hablar, es bueno. Marla decía, ahora que leo la escritura, percibo las cosas diferentes. Claro, porque nos estamos escuchando. Si leo en voz alta, estoy escuchando la palabra de Dios. ¿A quién escucho? La palabra de Dios. Esa resonancia en la palabra de Dios que escucha la mente. Porque una cosa es cuando leemos en silencio, pero no meditamos. Solamente leemos las líneas, pero no meditamos, no razonamos. El hombre que es olvidadizo, dice Santiago, es como que se ha visto en el espejo de la ley. El espejo de la ley te dice, mira, robaste, mentiste, deshonraste a tus padres, has codiciado a la mujer de tu prójimo, has, has codiciado riqueza. Y yo te he dicho, honra a tu padre, no mientas, no robes, no cometas adulterio, no cometas homicidio, no codicies. Y meditamos en eso, pero luego nos olvidamos y seguimos actuando de la misma manera. ¿Pero por qué? Porque has hecho un análisis de conciencia, pero no has hecho conciencia en tu vida. No has logrado un estado consciente con Dios. Porque cuando logres un estado consciente con Dios, oirás y harás. No serás un oidor olvidadizo como expresa Santiago, sino serás un hacedor de la palabra. Hacedor de la palabra. Me recuerdo a una señora que constantemente venía a mí y me decía, Víctor, pero ¿cómo practico el primer paso? Ya lo leí una y otra vez y no sé cómo practicar el paso. Yo le explicaba, pero no entendía. Y dije, aquí pasa algo, ¿qué será? Entonces empecé a estudiar el paso de recuperación, más lentamente, y encontré el inventario como básico en el primer paso. En el primer paso dice que nosotros debemos de hacer un análisis del daño que nos ha hecho ese defecto de carácter y el daño que le hemos hecho a otras personas y cómo hemos ofendido a Dios. En tres direcciones. ¿Cómo ofendimos a Dios? ¿En qué, en qué daño le hicimos a otra persona? ¿Y en cuánto daño nos hicimos a nosotros mismos? Además, esto es el daño que nosotros podamos comprender, pero hay otros daños colaterales que no nos damos cuenta, de personas que nos observan, de personas que nos escuchan, de otras conciencias. No seamos oidores olvidadizos, seamos hacedores de la palabra. Mantengamos nuestras mentes en la real ley, los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos en Éxodo, nos dice en Éxodo 20, nos dicen claramente, yo soy el eterno tu Dios, que te he sacado de la tierra del pecado. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
ni te harás imágenes de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas para adorarlas. No tomarás el nombre de Dios, el Señor tu Dios, en vano, porque no dará por inocente el que tome su nombre en vano. Porque yo persigo la maldad de los padres hasta la tercera, hasta la cuarta generación. Seis días trabajarás, mas el séptimo, el Shabbat, será Shabbat para el Señor tu Dios. Será descanso, sábado, descanso, para el Señor tu Dios. En él no harás ninguna otra obra más que honrar, adorar a Dios. Cuando estés con tu familia, cuando vayas por la calle, adorarás a Dios. Es un día de adoración, es un día de exaltación. Vayamos a lo que nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2. Muy bien. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Así es, él reposó El de reposo. toda la obra que había hecho en la creación. Reposo es Shabbat. El séptimo día, dice el Shabbat. El séptimo día él reposó, Shabbat. De ahí viene la palabra sábado, Shabbat, el día de reposo, el día de descanso. ¿Por qué? Porque Dios lo santificó con su presencia. El hombre quiere santificar los días a su manera. Él dice, no, es que el domingo, porque fue la resurrección y cosas así. Pero no, la escritura no dice eso. La escritura dice el Shabbat. Desde el primer ser humano fue instruido para que en el Shabbat tuviera un encuentro personal con Dios. En el Shabbat, Dios lo santificó, Dios lo apartó para su pueblo. El Shabbat es una marca de su pueblo. El cuarto mandamiento es la bandera del pueblo cristiano, el Shabbat. Por eso estamos adorando en sábado. Por eso estamos glorificando y exaltando en sábado y por eso estamos estudiando en sábado. ¿Por qué? Porque así lo indica el eterno Dios de los ejércitos. Porque Él así lo indica. ¿Por qué no el domingo? Bueno, porque el domingo fue creado por el hombre, fue impuesto por el hombre. Un hombre que dijo, no queremos tener nada que ver con los judíos, porque han crucificado al Rey de la Gloria. Por eso no queremos nada que tener con él y vamos a hacer del domingo nuestra adoración. ¿Quién lo dijo eso? Históricamente hay una carta de um, de este emperador romano, Constantino, en el 316 después de Cristo. Instauró el domingo como día de adoración. ¿Por qué? Porque él era romano y el día y de adoración es Sunday, el día del sol.
el día del nacimiento de Mercurio. Entonces, es un día paganizado que lo quisieron cristianizar, aludiendo que había sido la resurrección de Jesús, y al final, pues no fue la resurrección de Jesús ese día, no fue la resurrección de Jesús. Cuando fue María a ver la tumba el día domingo, primero por la mañana, ella no pudo ir el sábado. ¿Por qué no podía ir el sábado? Porque el día sábado no podían ir con los muertos para ungirlo. En 3 días no pudo ir, porque eran 3 días sabáticos. 3 días sabáticos, sí. Un día sabático anual, el viernes, que era el día de los panes sin levadura, sí. El viernes era un día de reposo, viernes. Luego estuvo el sábado, pero antes el miércoles tampoco podían ir el miércoles. El miércoles no podían ir, no podían ir. ¿Por qué? Porque fue el miércoles, fue enterrado el Señor Jesús. Y luego, cuando resucita Jesús, resucita en un sábado. En el sábado de gloria, resucita Jesús en un sábado, no en el domingo. Como ellos no podían ir en esos 3 días, porque esos eran los 3 días santos que se reunieron en ese momento, por las fiestas santas de Dios, las fiestas anuales, eran días sabáticos anuales que tenían que reposar en ese aspecto. Uno, por la cuestión de la fiesta del Shabbat, de los panes sin levadura. Luego, el otro, el asunto de la preparación, el viernes para ellos era la preparación del Shabbat. Y luego está el Shabbat, el sábado. Por eso cuando María llega en la madrugada, ya no está el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué no está en la madrugada el cuerpo? Porque Jesucristo resucitó el sábado, en vísperas del domingo, pero no el domingo. ¿Por qué? Porque fue enterrado una tarde y él dijo que estaría 3 días y 3 noches. Cuando María vino, ya no estaba. Por lo tanto, tuvo que haber resucitado en la tarde. ¿Por qué? Porque fue enterrado en la tarde. 3 días y 3 noches, tal como Jonás en la panza del gran pez. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, pues si contamos del sábado en la tarde hacia atrás, sábado en la tarde, mmm, vamos a encontrarnos con viernes en la tarde y luego vamos a encontrarnos con jueves en la tarde y luego vamos a encontrarnos con miércoles en la tarde. El miércoles en la tarde fue enterrado Jesús, porque era el día de la Pascua. Fue enterrado Jesús el día de la Pascua. Ese día no podían ir a verlo. Luego, después de esto, empezaba panes sin levadura el día jueves. ¿Sí? Luego estaba el viernes de la preparación, luego el Shabbat, pero era en la tarde, el miércoles en la tarde. Y para Dios, las tardes son el comienzo del día. Comienza el día en la tarde para Dios. De tarde a tarde será un día. Por eso, del tarde del miércoles a tarde del jueves, un día. Tarde del jueves al tarde del viernes, 2 días. Tarde del viernes al tarde del sábado, 3 días. Fueron 3 días. 3 días, esos 3 días no podían ir a la tumba a verlo, ¿sí? Y a ungirlo. ¿Por qué? Porque eran días santos y ellos no podían acercarse a los muertos en esos días. Pero ya cuando llega el domingo, primer día de la semana, ellos van a ver, pero ya no estaba, ya no estaba. Tanto que fueron con Pedro y le dijeron, oye, Pedro, la piedra fue removida y el cuerpo del Señor Jesús no está. Y ellos tuvieron miedo porque pensaron, van a decir que nosotros lo robamos, y que, ¿no? Entonces fueron ellos.
Fueron ellos. Pedro corrió con fuerzas para ir al panteón, ahí a donde estaba la tumba, a ver si Jesús estaba y no estaba. Pero ya era el primer día de la semana. Así es que en el primer día de la semana no resucitó Jesús. Resucitó el sábado por la tarde, vísperas del domingo, pero no el domingo. Eso es, Esa es una cuestión que a veces no se toman en cuenta de acuerdo al calendario hebreo y las fiestas que estaban sucediendo ahí en ese momento. ¿Por qué descolgaron el cuerpo de Jesús? Precisamente por cuestiones de la Pascua. Le dijo, ¿sabe qué? Baja esos cuerpos de ahí porque vamos a tener la festividad y no tienen que estar esos muertos colgados ahí. Entonces José de Arimatea y el Nicodemo fueron ante, ante Herodes para decirle, oye, mm, danos el cuerpo de Jesús. Está bien, tómenlo. Y ahí ellos lo ungieron y lo vendaron como es costumbre, ¿verdad? De ellos y lo pusieron en una tumba nueva, ¿sí? José de Arimatea, pues era un rico reconocido, ¿verdad? Y el otro Nicodemo, un maestro de la ley, que era parte podríamos decir así, de la administración política de Jerusalén. Era parte del Sanedrín, es como decir el ayuntamiento, era parte del Sanedrín. Entonces, pues aquí nos damos cuenta que fue puesto, ¿en qué tiempo fue puesto Jesús? ¿En qué tiempo murió en la cruz? Cuando dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu, ¿verdad? Entonces, eh, y ahí murió Jesús. Y cuando él murió, entonces hubo que truenos, relámpagos, terremotos y hubo resurrecciones. 500 personas resucitaron el día que murió Jesús. Entonces, dijo el soldado, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, todos esos detalles que están en la escritura, ¿verdad? Nos van diciendo cómo sucedieron las cosas, porque no más porque Constantino el romano dijo eso, ¿no? Después entró la versión de que la resurrección había ocurrido en domingo. Y después hubo un problema por ese sentido que se arregló en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué problema? El cómputo del tiempo. ¿Por qué? Porque unos decían que, que el domingo era el sábado. ¿Por qué? Porque Josué había detenido el sol 72 horas, 48 horas, son 48 horas. Entonces, este, y por lo tanto, pues era el sábado. El sábado no era lo que se estaba celebrando, sino que el domingo era el sábado. Entonces se mandó traer expertos, astrónomos, teólogos, etcétera. Hicieron un documento que se llama el cómputo del tiempo. Es un documento histórico que está en la Organización de las Naciones Unidas. El resultado fue el siguiente. En la discusión teológica acerca de esa oposición, porque el asunto ahí era cuando, cuando Josué dice, deténgase la luna ya y acá el sol, etcétera, que están en la guerra. En ese momento fue, fue retrasándose el día y retrasándose el día y duró 24 horas. El día duró 24 horas. Pero en la escritura marca bien, de tarde a tarde será un día. Por lo tanto, ahí fue un día y después llegó la tarde.
la tarde, la noche y comenzó otro día. Entonces, en la escritura no habla de horas, sino habla de día y habla de tarde. Tarde y a tarde será un día. Así que si comenzó el problema de ellos en la mañana, se alargó la lucha, ¿sí? Hasta la otra tarde. Aunque hayan pasado 24 horas, fue un día, fue una mañana, una tarde, ¿no? O sea, fue un día. No se habla de 24 horas, las 24 horas las pusieron el hombre, las hizo para subdividir sus horas y poder manejar mejor el tiempo. Pero, pero la escritura dice de tarde a tarde. Eso acabó con la discusión en ese aspecto. Por otra parte, los ¿existió tal cosa o no existió? Los astrónomos, de acuerdo a un espectrómetro de tiempo en el espacio, dijeron que sí había sucedido. Que dentro hay un margen en el tiempo donde la Tierra tuvo una rotación más lenta. Entonces, ellos, los astrónomos, comprobaron eso y los teólogos comprobaron lo otro. Ahora, veamos al pueblo de Israel, el que siempre ha guardado el Shabbat. Ellos siguen guardando en tiempo y forma el mismo Shabbat desde, desde que salieron de la tierra de Egipto. Ellos guardaron el Shabbat. Y hasta la fecha el sábado sigue siendo el sábado. Y el cómputo de los 7 días no ha cambiado. Eso se examinó, se dictaminó científicamente, teológicamente, en la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Bueno, pues bueno, algún día vamos a estudiar ese documento, pero ya de manera teológica, para comprender mejor este aspecto que les hago el comentario, ¿verdad? Bueno, mm, en fin, nos quedamos que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra y que tengamos en nuestra mente los mandamientos del Señor. Los 4 primeros mandamientos, el resumen de la ley de los 4 primeros mandamientos son: amarás al Eterno tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Los 6 subsiguientes mandamientos son el resumen de la ley. El resumen de la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa? Que guardando los 6 mandamientos, amo a mi prójimo y me amo a mí. El primer mandamiento: amo a Dios con toda mi mente y con todo mi corazón, guardando los 4 primeros mandamientos. De esa manera cumplo con el resumen de la ley. En fin, el resumen de la ley no son 2 mandamientos, es el resumen de la ley. El resultado de guardar la ley: si yo guardo los 4 mandamientos, ¿cuál es el resultado? Que honro a mi Dios. Si yo guardo los 6 mandamientos, ¿cuál es el resultado? Que me honro a mí mismo y honro al prójimo. Ese es el resultado, pero no son 2 mandamientos. Bueno, vamos a terminar ya dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes y vamos a seguir en este asunto, pero ya desde el ángulo y la perspectiva propia de cada uno de ustedes. Hasta ahorita he hablado lo que comprendo y entiendo de la escritura y que por muchos años hemos estado analizando y estudiando, ¿verdad? Y si alguien tiene alguna duda de esto, puedo obsequiarle un folleto que se llama ¿En qué días ocurrieron la crucifixión y resurrección de Cristo? Y ahí les va a explicar en más detalles todavía lo que yo les estoy diciendo
a grosso modo, ¿sí? Les va a explicar lo que la cultura judía, lo que hacían en aquellos momentos, de las fiestas, de los Shabbats anuales, del Shabbat semanal, que se juntaron ahí, fueron tres. Así es que, bueno, vamos a ver. Entonces, eh, vamos a cerrar aquí la grabadora, no antes sin darle gracias a Marla por estar acá con nosotros y ayudarnos con la lectura bíblica. Muchas gracias, Marla, y muchas gracias a Ángeles también por haber estado en la coordinación de la oración, lectura y alabanza. Muchas gracias. Y vamos a entonces a cerrar esto para que ustedes puedan compartir libremente.